Derechos de la obra original y las imágenes pertenecen a sus respectivos autores o compañías propietarias. Audio y edición, realizados por Ruby. Capítulo 89. Capítulo 89. Cale vio los ojos llenos de lágrimas de Yanfei. Abrió la boca, queriendo decir algo. Pero, ¿qué podía decir? Decirle a Yanfei que no iba a morir. Sabía muy bien que solo quedaban 3 días en esta simulación de vida. Una mentira como esa, no se atrevía a decirla. Al ver a Cale allí de pie, incapaz de refutarla, Yanfei negó con la cabeza y se tambaleó hacia atrás unos pasos como si no pudiera soportar el peso de todo. Sus lágrimas seguían cayendo con cada movimiento, surcando su rostro hasta que quedó cubierto de rastros húmedos. ¿Por qué? Solo estuve fuera unos días. Solo unos días. ¿Por qué tuvo que acabar así? El padre de Yanfei miró a su hija y su mirada se suavizó con una compasión impotente. Pero él era un adeptus, alguien que había vivido durante miles de años. Había visto demasiadas despedidas en el mundo mortal, demasiadas vidas truncadas. Le dio una suave palmadita a Yanfei en el hombro. Comparada con nosotros, la vida de un mortal es increíblemente corta y frágil. Desde el momento en que elegiste estar con él, debiste haber estado preparada para esto. Los ojos de Yanfei estaban rojos de tanto llorar. Estaba preparada. Sé que se irá antes que yo. Ya he aceptado pasar el resto de mi vida cargando con su recuerdo, viviendo sola. Pero el tiempo que hemos pasado juntos, es demasiado corto. Todavía hay tantas cosas que no hemos hecho juntos. Tiene que haber una manera. Padre, tiene que haber una manera. Yanfei aferró con fuerza el brazo de su padre. Padre. ¿Qué hay del señor de Geo? ¿Dónde está? Podrá salvar a Cale. Estoy dispuesto a hacer un contrato con el señor de Geo, protegeré Liyue por el resto de mi vida. Cueste lo que cueste. Escalaré espadas, me sumergiré en el fuego, haré lo que sea necesario, padre, por favor. Dime dónde está el señor de Geo. Su padre miró a Iki, que permanecía en silencio a un lado, y lentamente negó con la cabeza. Los adeptus intentaron una vez revivir a una niña. Pero un alma mortal simplemente no puede resistir el poder de los adeptus. Al final, la energía arrasó su cuerpo. Perdió la razón. Para detener el caos, Mountain Siepar no tuvo más remedio que sellarla dentro de un trozo de ámbar. Ese es el castigo por ir contra el orden natural. Ni siquiera nosotros, los adepti, podemos revertir la vida y la muerte por capricho. ¿De verdad quieres ver a este amigo tuyo correr semejante destino? Yanfei miró a su padre con la mirada perdida. Así que, de verdad no hay manera. De ninguna manera. Su padre le secó suavemente las lágrimas del rabillo del ojo. Lo único que puedes hacer ahora es quedarte con él, pasar estos últimos días juntos y no dejar ningún arrepentimiento. Yanfei se giró para mirar a Cale, quien estaba sentado en la cama. Su corazón estaba lleno de desesperación. ¿Cómo podría no tener remordimientos? Esta era la única persona que había amado en su larga e interminable vida como adeptus. Ni siquiera habían vivido realmente juntos aún, y ahora ella tenía que perderlo. ¿Cómo es posible que no tenga remordimientos? Cale miró el rostro devastado de Yanfei y sintió como si su corazón estuviera siendo cortado en pedazos. Yanfei siempre había vivido libre, feliz y sin preocupaciones. Ella amaba la libertad, odiaba estar atada por contratos. Pero ahora, solo para salvarlo, estaba dispuesta a firmar un contrato de por vida con el señor de Geo. Dispuesta a unirse a Liyue por la eternidad. ¿Cómo no iba a conmoverse ante eso? Detectado, el nivel emocional del anfitrión ha alcanzado su punto máximo, superando la tolerancia física. Anfitrión, por favor, estabilice sus emociones de inmediato o su tiempo útil se reducirá aún más. Al escuchar la advertencia del sistema, Cale respiró profundamente, reprimiendo la agitación en su corazón. Yanfei, no pasa nada. Cale le dedicó una sonrisa amable. Como dijo tu padre, aprovechemos el tiempo que nos queda. Yanfei se arrojó a los brazos de Cale, abrazándolo con fuerza y sollozando incontrolablemente. Cale. No quiero esto. No quiero que te vayas. No me dejes. Este tiempo es demasiado corto. Tiene que haber alguien que pueda salvarte. Tiene que haber una manera. Al ver a Yanfei sollozar en sus brazos, los ojos de Cale también se pusieron rojos. Advertencia, el anfitrión tiene fluctuaciones emocionales muy fuertes, por favor, estabilice sus emociones de inmediato. Advertencia, el anfitrión tiene fluctuaciones emocionales muy fuertes. Por favor, estabilice sus emociones. Advertencia. Las estridentes alarmas del sistema resonaron en los oídos de Cale. Quería controlar sus emociones. De verdad que sí. Pero con Yanfei llorando así en sus brazos, tan roto y desesperado, como se suponía que iba a mantener la calma. La sangre brotó de los ojos de Cale, goteando lentamente. Pronto, su nariz y oídos también empezaron a sangrar. Yanfei, temblando en sus brazos, de repente percibió el olor a sangre. Ella levantó la cabeza y vio vetas de sangre corriendo por el rostro de Cale. Un poco de sangre se deslizó por su barbilla y goteó sobre el rostro aturdido de Yanfei. Al darse cuenta de lo que pasaba, Yanfei soltó un grito agudo. Cale. Estás sangrando. La visión de Cale dio vueltas.
Casi se desploma sobre la cama. El padre de Yanfei se apresuró a comprobar rápidamente el estado de Keil. Está llegando a su límite. Iki, que se encontraba de pie en silencio a un lado, sacó su pequeño cuaderno y lo hojeó. Oh. Baizu dijo, si el Sr. Keil empieza a sangrar, debería ir a la biblioteca a informarle. Iré a buscar a Baizu ahora. Iki salió de la habitación con sus habituales pasos lentos y sin prisas. Keil miró a Yanfei, que estaba presa del pánico, e intentó consolarla con voz suave. Yanfei, está bien, no. Antes de que pudiera terminar su frase, el mundo se volvió negro y se desmayó en la cama. La fluctuación emocional del anfitrión ha superado el umbral máximo. El sistema está activando el modo de protección. Cambiando al modo de texto. La visión de Keil cambió. Se encontró de nuevo en su casa de Mondstadt. A pesar de que había abandonado el modo sensorial y Yanfei ya no estaba frente a él, su corazón aún latía dolorosamente, cada latido como un giro brusco. Menos mal que el sistema lo cambió a tiempo. De lo contrario, solo podría haberse quedado allí, impotente, viendo sufrir a Yanfei. Ahora que el modo había cambiado, finalmente tuvo un momento para calmarse y pensar. Necesitaba descubrir cómo iba a enfrentar a Yanfei. Comentario. 3 comentarios. Votar. 1 queda. Capítulo 90. Capítulo 90. En el momento en que Baizu entró en la habitación, te vio con el rostro cubierto de sangre. La molestia brilló en sus ojos mientras caminaba rápidamente para comprobar su condición. Se dio cuenta de que estabas en peor situación que ayer. La investigación de Baizu sobre ti aún no había terminado, pero después de tomarte el pulso, supo que no le quedaba mucho tiempo para estudiarte. Se volvió hacia Yanfei, quien lo observaba sin pestañear, y dijo, el cuerpo del Sr. Keil no durará mucho más. Toser sangre hoy solo ha empeorado su enfermedad. Lo que más necesita ahora mismo es controlar sus emociones, cualquier pequeña alteración podría hacer que la sangre en su cerebro vuelva a fluir en sentido contrario. A juzgar por sus constantes vitales actuales, diría que le quedan quizás 2 días. Pero si se pone demasiado sensible, existe la posibilidad de que fallezca en cualquier momento. Entonces, Keil tosió sangre, por mi culpa. Porque yo, no quería perderlo. Yanfei sintió ganas de reír de repente. Se mordió las comisuras de los labios, pero en lugar de eso, más lágrimas brotaron de sus ojos. ¿Por qué no quiero que se vaya? Solo hice que se fuera más rápido. Padre, ¿no te parece gracioso? No es simplemente hilarante. Aunque sus palabras decían que era gracioso, su expresión era completamente opuesta. La luz se había desvanecido por completo de sus ojos verde esmeralda. Su alma estaba siendo devorada pieza a pieza por la tristeza. Los libros dicen que el amor debe ser dulce y feliz. Entonces, porque el mío no es más que un dolor desgarrador y un anhelo que nunca podré tener. Padre, me duele tanto el corazón, ¿es esto lo que se siente el amor? Al ver a su hija así, el padre de Yanfei sintió un dolor indescriptible. La sacudió suavemente por los hombros, como si pudiera despertarla de ese estado. Que esté tosiendo sangre significa que él tampoco quiere dejarte. Yanfei, en comparación contigo, deberías estar pensando en los sentimientos de Keil ahora mismo. Verte así le duele más que nada. ¿De verdad quieres que se vaya con tanto arrepentimiento? Keil. Keil. Los ojos de Yanfei lentamente recuperaron su enfoque ante las palabras de su padre. Padre, tienes razón, aún quedan 2 días. Necesito quedarme con él y estar a su lado. Yanfei se sentó a tu lado, mirando fijamente tu rostro pálido, su mirada como si fueras el tesoro más preciado del mundo. Su padre miró a su hija inmóvil mientras vigilaba y dejó escapar un suspiro. Aunque Yanfei todavía parecía dolorida, claramente estaba en mejor forma que antes. Fue como si hubiera redescubierto su propósito. Pero, su padre no pudo evitar preocuparse profundamente. Nunca imaginó que el primer despertar de Yanfei al amor ardería tan ferozmente. Es muy posible que tu muerte se lleve contigo el alma de Yanfei. Podría incluso quitarle la vida también. El solo pensarlo inquietaba a su padre. Decidió que se quedaría en Liyue por el momento, y después de que te fueras, cuidaría de Yanfei. Keil sintió la misma preocupación que el padre de Yanfei. Aunque Yanfei ya no era tan joven, nunca había experimentado dificultades reales, por lo que su personalidad seguía siendo inocente y despreocupada. Y su primer amor ya la obligaba a enfrentarse a la vida y a la muerte. Le preocupaba que ella no pudiera soportar semejante golpe. Sistema, cambia al modo sensorial. Confirmado. Cambiando al modo sensorial. Recordatorio, el anfitrión tiene actualmente 480 puntos de atributo, que pueden canjearse por 48 horas de modo sensorial. Sin embargo, al cuerpo del anfitrión en la simulación de vida solo le quedan unas 36 horas. Por favor, administre el tiempo restante con prudencia. La escena ante los ojos de Keil cambió y él estaba nuevamente dentro de la farmacia Bubu. 36 horas, falta 1 día y medio, debería ser suficiente. Los ojos de Keil, fuertemente cerrados, temblaron. Al abrirlos, vio a Yanfei mirándolo fijamente sin pestañear. Keil, estás despierto. ¿Te sientes incómodo en alguna parte? En el momento en que abrió los ojos, Keil sintió que su cabeza estaba a punto de explotar.
Pero al escuchar la pregunta de Yan Fei, respondió, no, me siento bien. Al escuchar eso, los puños de Yan Fei, que descansaban a sus costados, se apretaron levemente y luego se relajaron rápidamente. Su rostro estaba pálido como el papel, y sus cejas fruncidas le decían que no estaba tan bien como afirmaba. Pero, si él no quería que ella lo supiera. Entonces, ella simplemente fingiría no saber. Yan Fei se tragó el dolor y forzó una sonrisa radiante. Genial. Keil, ¿quieres seguir descansando en la cama hoy o prefieres salir a caminar? Bien. Keil de repente recordó lo que Beidou había dicho hace 2 días. El Alcor estaría celebrando hoy un funeral. Él ya le había prometido que asistiría. Quiero volver al Alcor para el funeral. Veo. En el fondo, Yan Fei realmente no quería que se fuera. Baizu había dicho que el estrés emocional podría empeorar la condición de Keil y acortar el poco tiempo que le quedaba. Pero, esto era algo que Keil quería hacer. Está bien. Iré contigo. Yan Fei empujó la silla de ruedas de Keil hacia el Alcor. La silla de ruedas había sido prestada en la farmacia Bubu. Al principio, Yan Fei había querido cargarlo ella misma. Pero esta vez, Keil se negó rotundamente e insistió en que fueran a pedir prestada una silla de ruedas. Cuando Beidou lo cargó, se sintió avergonzado, claro, pero apretó los dientes y lo superó. Pero no podía aceptar en absoluto la imagen de Yan Fei cargándolo en sus brazos. Él ya tenía sentimientos por ella ahora. Y no había manera de que pudiera aceptar ser llevado como princesa por la chica que le gustaba. Comentario. Un comentario. Votar. Uno queda. Capítulo 91, capítulo 91. Keil y Yan Fei llegaron a bordo del Alcor. Toda la tripulación ya estaba alineada en cubierta, esperando. En Liyue, Beidou había pedido a la funeraria Wansheng que incinerara los cuerpos de los tripulantes caídos. Los muertos no eran todos de Liyue. Vinieron de todos los rincones de Teyvat, la mayoría de ellos almas pobres y sin hogar. El Alcor era su hogar y la tripulación su familia. Beidou había tomado su decisión, llevaría sus cenizas con ella, dejándolas permanecer para siempre con el Alcor en sus viajes. Después de que todos se despidieron de los difuntos, Beidou ordenó a la tripulación que llevara las urnas a la cabina. Entonces vio a Keil y Yan Fei sentados no muy lejos y se acercó. Keil, ¿cómo te sientes hoy? Ahora bien, esta fue la primera pregunta que todos le hicieron en el momento en que lo vieron. Porque se veía absolutamente terrible. Se había consumido hasta no ser más que piel y huesos, con el cuerpo encogido y demacrado. Su tez era de un blanco azulado enfermizo, como si le hubieran drenado todo rastro de vida. Keil levantó la cabeza. Al ver la preocupación en el rostro de Beidou, forzó una sonrisa tranquilizadora. Estoy bien. Beidou no lo denunció. Solo le dedicó una sonrisa forzada. De verdad. Entonces, bien. El Alcor partirá de Liyue esta noche. Tenemos un acuerdo comercial con Inazuma que ya lleva demasiado tiempo retrasado. Tenemos que zarpar hoy si queremos llegar a tiempo. Ella lo miró. Quédate en Liyue y descansa. Cuando regresemos, podrás volver a bordo y navegar con nosotros. Está bien. Keil miró a Beidou, pensando que esta podría ser la última vez que se verían. Había algunas cosas que tenía que decir o se arrepentiría para siempre. Hermana mayor, que me recogieras en aquel entonces fue lo mejor que me ha pasado. Estos años, he sido verdaderamente feliz. Tú y todos los que están en el Alcor deben aferrarse a ese coraje. Sigan navegando sin miedo. Al escuchar esto, Beidou sintió una oleada de inquietud en el pecho. Keil, ¿por qué dices esto? Se supone que deberías quedarte con nosotros siempre, ¿no? Keil sonrió levemente. No es nada. Es solo que, ir al funeral hoy me puso sentimental. Hermana mayor, los demás te buscan, ve con ellos. Al observar la expresión preocupada en el rostro de Beidou mientras se iba, Yan Fei, de pie detrás de Keil, susurró, Keil, no vas a decírselo. Keil negó con la cabeza. No. Deja que el Alcor se vaya. No quiero que dejen de navegar solo por mi culpa. Y honestamente, solo afrontar esta separación contigo ya se siente casi insoportable. No quiero que el Alcor me vea morir también. Volvió la cabeza, con la mirada apagada por la enfermedad, mientras miraba débilmente a Yan Fei. Yan Fei, salgamos. Tú y yo, nunca hemos tenido una cita de verdad, ¿verdad? Yan Fei contuvo el dolor que le atravesaba el corazón, obligándose a sonreír con alegría. Muy bien. Vamos. Keil le pidió que empujara su silla de ruedas hacia Chiu Rock. Según sus experiencias pasadas, las citas se basaban en comer, beber y comprar. Yan Fei era una conocida consultora jurídica en Liyue y había ayudado a innumerables residentes a resolver disputas. Así como ella y Keil caminaban por las bulliciosas calles, mucha gente se detenía para saludarla. Y cada vez, Yan Fei presentó con orgullo al hombre en silla de ruedas. Este es mi amante. Casi todos los que la oyeron decir eso se quedaron paralizados por el shock. El hombre en silla de ruedas era feo, esquelético, prácticamente un cadáver andante. Parecía que ya estaba a las puertas de la muerte. Y ese era el amante de la bella y famosa abogada. Eran demasiado desiguales. Pero al ver el orgullo en el rostro de Yan Fei, nadie se atrevió a decir nada.
Simplemente lo saludaron cortésmente y siguieron adelante. Solo una persona dijo lo que pensaba. Yanfei, la cara de tu amante se ve muy extraña, y, sinceramente, no parece que le haya quedado mucho. Utao ladeó la cabeza, mirándolo de arriba abajo. Oye, ¿te gustaría saber más sobre los paquetes que ofrecemos en la funeraria Wansheng? Kei la reconoció al instante. En su simulación de vida anterior, había pasado bastante tiempo con Utao. Incluso fue ella quien lo despidió. Me enteré por mi hermana mayor que la funeraria Wansheng se hizo cargo de los restos de la tripulación del Alcor. Gracias por su ayuda. No hay necesidad de agradecer, los negocios son los negocios. Ah, así que también eres parte de la tripulación del Alcor. Utao le pidió a su asistente que le entregara un folleto. Todos tus compañeros de tripulación optaron por el plan más económico, una simple cremación. Pero quizás prefieras algo más sofisticado. Por tu aspecto, diría que eres de Liyue, ¿verdad? Te recomendaría un entierro. Nosotros, los habitantes de Liyue, deberíamos volver a nuestras raíces, después de todo. Este paquete funerario cuesta solo 190.000 moras, una oferta increíble. Keil tomó el folleto y estudió cuidadosamente su contenido. Personalmente, creo que la cremación sería mejor. Así, las cenizas podrían ser. Basta. De repente, Yanfei gritó con la voz quebrada. Sus manos agarraron la silla de ruedas con tanta fuerza que las venas se marcaban en sus nudillos. Ella giró la cabeza y miró a Keil en estado de shock. Las emociones que había estado reprimiendo todo el día finalmente aparecieron en ese momento. Enormes lágrimas corrieron por su rostro, cayendo una tras otra. Miró a Keil, con la voz temblorosa en una súplica desesperada. Para, por favor, para. Yanfei sabía que sus lágrimas podían afectar el humor de Keil y hacer que su frágil cuerpo se sintiera pesado. Ella había intentado con todas sus fuerzas ocultar su dolor. Ella había intentado con todas sus fuerzas seguir sonriéndole. Pero todo ese esfuerzo se desmoronó en el momento en que lo escuchó discutir con calma los preparativos de su propio funeral. Ella no podía aceptarlo. No podía aceptar que su amante estuviera a punto de morir. Y no tenía forma de detenerlo. Ella solo podía observar cómo Keil, a su lado, daba paso a paso acercándose a la muerte. ¿Qué podía hacer? ¿Qué podía hacer para retenerlo? Había alguien que pudiera decirle. Yanfei cayó de rodillas, presionando su cabeza contra el respaldo de la silla de ruedas, sollozando incontrolablemente. Sus gritos irrumpieron en las calles transitadas, crudos e impotentes. Para, no lo digas. Keil, no lo digas. Como si al negarse a hablar de la muerte, pudiera de alguna manera aferrarse a su vida. Comentario. 3 comentarios. Votar. 1 queda. Capítulo 92, capítulo 92. Sintiendo el temblor recorriendo el respaldo de la silla, Keil dejó escapar un suspiro silencioso. Yanfei había estado actuando con demasiada normalidad hoy, casi haciéndole creer que había aceptado la verdad. Pero había sido demasiado ingenuo para pensar eso. Utao, lo siento, no puedo ayudarte con tus asuntos hoy. Todavía tengo que continuar con mi cita con Yanfei. ¿Podrías dejarnos por ahora? Aunque Utao era voluble por naturaleza, podía decir que no era momento para negocios. Había presenciado demasiados momentos como este. Nadie puede afrontar con calma la pérdida de aquel a quien ama. Ella asintió en silencio y se llevó a su enterrador. Yanfei lloró detrás de Keil durante mucho tiempo. Justo cuando estaba a punto de girar la silla de ruedas para consolarla, ella se puso de pie por sí sola. Las lágrimas aún se aferraban a sus mejillas, pero su expresión había vuelto a la normalidad. Keil, lo siento, te asusté. Ella lo miró con una sonrisa. De hecho, ya estoy preparada para que te vayas. Solo perdí el control de mis emociones por un momento, eso es todo. No te preocupes por mí. A través de su brillante sonrisa, Keil vio el dolor que ella estaba intentando con tanto esfuerzo enterrar. Él extendió la mano y secó los restos de sus lágrimas. Nuestra cita aún no ha terminado. ¿A dónde más te gustaría ir? Yanfei agarró la silla de ruedas y siguió avanzando. Hay un lugar al que siempre he querido ir contigo. Ella lo empujó más allá de las afueras de Liyue, hacia una ladera. La hierba alta, de la mitad de altura que una persona, se balanceaba a lo largo de la pendiente. Era cerca del atardecer, la luz dorada se derramaba sobre la colina, convirtiendo la hierba silvestre en un campo de oro brillante. Keil miró la impresionante vista y no pudo evitar maravillarse. Yanfei permaneció en silencio a su lado, con voz suave. Aquí es donde suelen reunirse los adeptus. Vivía cerca de pequeño. Siempre que me sentía mal, venía aquí a contemplar el paisaje. Cuando era más joven, pensaba que los adeptus eran increíbles, omniscientes, omnipotentes. Y Lord Rex Lapis era el dios más grande de todos. Pero ahora lo sé. Hay cosas que ni siquiera los adepti pueden resolver. Sus palabras cargaban de una profunda tristeza y Keil no pudo evitar extender la mano y estrecharla con fuerza, esperando que le diera fuerza. Yanfei bajó la mirada hacia él, sonriendo, aunque la tristeza permanecía profundamente en sus ojos. Keil, una vez oí decir que este mundo tiene reencarnación. Los adeptus viven tanto tiempo, ¿crees que tendré la oportunidad de esperar a que regreses?
Sí. La voz de Kale era firme. Sin duda llegará el día en que nos volvamos a encontrar. En algún momento, en algún ciclo, nos reencontraremos. Y cuando te vuelva a ver, juro que nunca soltaré tu mano. Los ojos de Yanfei inmediatamente se pusieron rojos. Ella se inclinó, llena de anhelo y desgana, y le dio un suave beso en los labios. Kale ahuecó la parte posterior de su cabeza, profundizándola, vertiendo hasta la última gota de sus sentimientos en ese beso. Cuando finalmente se separaron, Yanfei apoyó su frente contra la de él y sus ojos se encontraron a través de las lágrimas borrosas. Ella sonrió mientras gotas cristalinas se deslizaban por sus mejillas. Contrato sellado, sello aprobado. Sin devoluciones. Kale la atrajo hacia sus brazos, abrazándola fuerte, y le susurró al oído con seguridad, nunca. Cuando cayó la noche, Yanfei llevó a Kale de regreso a la farmacia Bubu. Ambos sabían que esta era la última noche que pasarían juntos. Ella lo acostó en la cama y luego se deslizó bajo la manta, acurrucándose en sus brazos. Ella se aferró al latido de su corazón, al calor de su cuerpo. Kale, descansa bien. Estaré aquí contigo. Kale podía sentirlo, su cuerpo estaba al límite. Sus órganos iban fallando uno a uno y el agotamiento lo agobiaba. Aunque el sistema no lo había incitado, ahora sabía que no podría usar todos sus puntos de atributo. Este cuerpo no duraría la noche. Le dio un ligero beso en la frente a Yanfei. El acto le quitó las pocas fuerzas que le quedaban. Se desplomó débilmente sobre la almohada. Con los ojos cerrados, susurró, Yanfei, buenas noches. Después de esas palabras, Yanfei sintió que el cuerpo en sus brazos lentamente se volvía frío y rígido. Ella lo abrazó más fuerte, desesperada por calentarlo con el calor de su propio cuerpo, pero fue inútil. Sus lágrimas cayeron como una tormenta torrencial, empapando la almohada en cuestión de instantes. Ahogándose en sus sollozos, ella susurró, Kale, buenas noches. Hicimos un contrato, ¿recuerdas? Prometiste que vendrías a buscarme. La próxima vez que nos veamos, será mejor que me agarres fuerte la mano. No me sueltes. Los adepti viven largas vidas. Puedo esperar. Esta simulación de vida ha terminado. Kale se quedó en su habitación, aturdido, incapaz de volver en sí. Todavía podía sentir el calor de Yanfei yaciendo a su lado. Calculando puntuación. Se ha generado el epílogo de esta simulación de vida. ¿Desea verlo el anfitrión? Sí. Necesitaba saber qué pasó con Yanfei después de que se fue. Él esperaba que ella recordara su promesa y siguiera viviendo. Apertura del epílogo. Beidou. Este comercio había dejado a toda la flota Cracks en apuros. Sin la guía de Kale, se necesitó mucho más tiempo y esfuerzo para completar el trato. Una vez que finalmente terminó, Beidou se apresuró a llevar el alcor de Inazuma a Liyue. Corrió en el momento que desembarcó, directo a farmacia Bubu. ¿Cómo está Kale? Se ha recuperado. Ella miró a Iki, que estaba clasificando hierbas. Señor Kale. Iki ladeó la cabeza, perpleja. No había fallecido ya el señor Kale. Beidou se congeló ante sus palabras. Tonterías. ¿Cómo pudo estar muerto? Debes estar equivocado. Iki, ante su tono agudo, sacó con calma su cuaderno y lo hojeó con cuidado. No hay error. El Sr. Kale falleció él. Beidou negó con la cabeza una y otra vez. No, imposible. Lo vi el otro día, estaba bien, lo prometimos, él prometió que mejoraría. Ella se detuvo. De repente recordó, cada vez que intentaba hacer planes con Kale, él esquivaba la pregunta o simplemente sonreía sin responder. Él nunca había estado de acuerdo ni una sola vez. Así que por eso. Él sabía. Sabía que iba a morir, ¿por qué? Lo sabía, así que ¿por qué no nos lo dijo? ¿Por qué no nos dejó caminar ese último tramo con él? La firme y férrea capitana del Crack se derrumbó, sus gritos eran ásperos y angustiados. ¿Por qué? ¿Por qué no quería que todos ustedes dejaran de avanzar por su bien? No quería convertirse en una carga para el Alcor. Yanfei apareció en la puerta de la farmacia Bubu, sosteniendo una caja de color negro intenso. Ella se lo entregó a Beidou. Estas son sus cenizas. Creo que, en lugar de quedarse en Liyue, preferiría seguir navegando por el mar. Las manos de Beidou temblaron mientras tomaba la caja, apretándola fuertemente contra su pecho.